Muy buenas, mi nombre es Uriel Cruzcorro y el día de hoy les voy a hablar sobre la recursividad. Recursividad. Un método es recursivo cuando entre sus instrucciones se encuentra una llamada a sí mismo. La solución iterativa es fácil de entender. En la solución recursiva se realizan llamadas al propio método con valores de n cada vez más pequeños para resolver el problema, que en cuentas resumidas sería que un algoritmo recursivo es cuando se define en términos de una versión más simple de sí mismo. En ellos debe existir una salida en donde no se haga la llamada recursiva y la llamada recursiva debe ser una versión más simple de la que ya se invocó. Tipos de recursividad. Está la recursividad directa, que es cuando una función se invoca a sí mismo. El ejemplo sería un factorial, una potencia, etcétera, que sería directo. Y la tipo indirecta sería cuando una función se puede invocar a una segunda función que a su vez invoca a la primera. Esta estaría implícita en otra. Según el modo en que se hace la llamada recursiva, puede ser de cabeza, que sería que la llamada se hace al principio del subprograma, de forma que el resto de instrucciones se realiza después de todas las llamadas recursivas, instrucciones que se realizan después de todas las llamadas recursivas. Las instrucciones se hacen en orden inverso a las llamadas de cola. La llamada se hace al final del subprograma o del programa, de forma que el resto de instrucciones se realiza antes de hacer la llamada. Las instrucciones se hacen en el mismo orden que las llamadas. Intermedia. Las instrucciones aparecen tanto antes como después de las llamadas. Las instrucciones aparecen pues lo mismo, tanto antes como después de las llamadas. Múltiple. Se producen varias llamadas recursivas en distintos puntos del subprograma. Y anidada. La recursión se produce en un parámetro de la propia llamada recursiva y la llamada recursiva utiliza un parámetro que es el resultado de una llamada recursiva. Los elementos de un algoritmo recursivo. Un algoritmo recursivo genera la repetición de una o más instrucciones como cualquier bucle. Como cualquier bucle puede ser infinito y pues es necesario establecer una condición de salida para terminar la recursividad. Este se divide en dos, que sería el caso base, caso trivial, caso base o fin de recursión, se llama también. La función devuelve un valor simple sin utilizar la recursión. Y pues aquí es un ejemplo que el factorial de 0 pues sería igual a 1. El caso recursivo, que sería pues la parte recursiva o caso general. Se hacen llamadas recursivas que se van aproximando al caso base. Ahora, las ventajas y desventajas de la recursividad. Las ventajas. No es necesario definir la secuencia de pasos exactas para resolver el problema. Tiene soluciones simples y claras. Son soluciones más elegantes, más estéticas, por así decirlo. Y pues soluciona problemas complejos. Ahora, las desventajas. Puede ser menos eficiente, ya que al requerir menos pasos, pues no estaría tan complejo, no estaría tan difícil, vamos. Sobrecarga asociada con las llamadas a subalgoritmos. Una simple llamada puede generar un gran número de llamadas recursivas. El factorial de n genera ya llamadas recursivas. El valor de la recursividad reside en el hecho de que se puede usar para resolver problemas sin fácil solución iterativa y la ineficacia inherente de algunos algoritmos recursivos. Ahora les mostraré tres ejemplos recursivos. Bueno, aquí en el primer ejemplo nos dice calcula el factorial del número 6, pero podría ser de cualquier número. Entonces ponemos nuestro prototipo de función que sería in factorial, in pues para el número que sería un entero. Entonces ponemos después la función recursiva que sería in factorial, int n pues para el número y si n es igual con 0, esto sería nuestro caso base y n sería igual a 1, ya que el factorial de 0 es igual a 1. Si no, aquí nos regresa que ya sería el caso recursivo. N es igual a n por factorial y n menos 1. Esto para que vaya contando uno por uno y regresamos n. Entonces, volvemos a nuestro in main y ponemos code, el factorial es igual a factorial pues del número 6 y pues esta sería la pantalla de ejecución y el factorial del número 6 serían 720.
ya que va multiplicando 1 por 2 por 3 por 4 hasta llegar al 6, y si está correcto. En el segundo problema nos dice, calcula el exponente de un número que tú decidas con el exponente que tú decidas. Entonces ponemos nuestro prototipo de función int potencia, porque es lo del exponente, y ponemos int para la base, int para el exponente. Entonces hacemos nuestra función recursiva, int potencia, int x y int y para pues la base y el exponente, y ponemos int potencia. Si y es igual con 1, este sería nuestro caso base, entonces potencia es igual a x, ya que pues una potencia al 1 es lo mismo. Si no, potencia es igual a x por potencia x, y menos 1, que sería nuestro caso recursivo, y regresamos a potencia. Entonces en nuestro int ponemos int base y como exponente, que serían los x y y. Entonces escribimos dame la base, cargamos la base, dame el exponente, leemos el exponente, lo guardamos y mandamos imprimir. Si la potencia de base ponemos elevado a exponente, que sería lo que escribimos, es, y ponemos potencia base, exponente, y esta sería la pantalla de ejecución. Aquí pedimos que la base que sea 5, dame el exponente, pusimos que sea 3, la potencia de 5 elevado a la 3 es 125, está correcto. Y para el último problema, simplemente nos pregunta, realiza una función que sume los primeros n números enteros positivos. Entonces ponemos nuestro prototipo de función, que sería int sumar, int pues para el número. Entonces realizamos nuestra función recursiva, int sumar, int n para el número, y hacemos abajo otro que sería int suma, que lo igualamos a 0. Entonces si n es igual a 1, este sería nuestro caso base, suma pues es igual a 1, que sería el primer número. Si no, suma es igual al número más sumar n menos 1. Esto sería el caso recursivo, y el n menos 1 para que vaya contando de 1 en 1. Entonces regresa a la suma. Entonces aquí en nuestro int main tendríamos que poner int número de elementos, que sería pues la cantidad a sumar, y aquí haríamos un do while ¿y por qué? Porque dice code, dame el número de elementos. Recordemos que nada más nos piden números enteros positivos. Entonces contamos el número de elementos y ponemos while. Mientras que while sea el número de elementos menor y diferente de 0, o sea, no puede ser 0 ni un negativo, tiene que empezar desde 1. Entonces sí, si no se repetiría la misma pregunta hasta que le des un número positivo mayor a 0. Bueno, y la pantalla de ejecución. Dame el número de elementos. Yo puse 7 y pues la suma desde el 1 hasta el 7 serían 28. Bueno, y esto fue toda mi presentación. Espero y les haya gustado. Hasta luego.